Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Hola, buenos días. Mirad, os voy a presentar a un compañero, Juan Calvellido. Él es autor, bueno, ahora lo voy a decir en estos pequeños párrafos que he preparado. Bueno, Juan Calvellido nació en Cádiz en 1928. Mayo del 68. Ah, no era 28. Cuidado, No, 16 de mayo, pero me mayo dijiste de 1928. Sí. Vale. Es un artista y dibujante español porque no le queda más remedio, no sabe hacer otra cosa. Antes de dedicarse profesionalmente a la historieta y al humor gráfico, trabajó en la hostelería, donde se especializó empaquetando hamburguesas en un Burger King. No sé si conocéis este restaurante. No sabe muy bien si en realidad este es el motivo de su desafecto a la corona. Actualmente vive en Fuengirola y su obra es muy popular entre el público lector de periódicos de izquierda como La República, Diagonal, El Otro País o Mundo Obrero, a la par que en medios digitales como Rebelión o Lo que Somos. Os invito a que busquéis, averigüéis sobre este tipo de páginas porque muchas veces transmiten una información distinta a la que estamos acostumbrados a los medios más convencionales, televisión, radio y prensa. Ha colaborado ilustrando también en infinidad de carteles, libros, fanzines, discos y en aquellos sitios donde le han pedido aportar sus dibujos y ha mostrado cierta afinidad hacia sus convicciones ideológicas. Desde hace años está colaborando también con nosotros, con la plataforma 14 Abril de Pusol, en el diseño de los llamados calendarios republicanos. Entre sus obras más destacadas se encuentran el cómic Exilio, donde algo suena con esto, donde con su apunte de algunos hechos históricos ilustra la tragedia que supuso para centenares de miles de personas la huida del exilio, contando la feroz represión que el fascismo había desatado en las zonas que iban ocupando. Con él intenta transmitir la dignidad con la que sus protagonistas reales afrontan, soy muy pesado, afrontan el drama que les tocaba vivir. A pesar de su carácter desenfadado, muestra con toda sinceridad que le caracteriza su perspectiva en forma de denuncia respecto a aquellos asuntos que van en contra de la natura del mundo, los animales y del ser humano tal cual. Sus trabajos están caracterizados por su ideología y sin ningún disimulo se reconoce como izquierdista, republicano y anticapitalista. Bueno, y con vosotros está Juan Calvellido. Esto en verdad es un cómic, que eso es un fallo que no hemos dicho, porque no son las láminas y ya está, yo lo he contado como si fuera una historia, pero estos son los bocetos que yo hice para un cómic que tengo, que me gustaría que lo tuvierais todo, vamos. El orden, era para que contar la historia resumida. El exilio, en la portada, fue cuando ya toda España está bombardeada, ya estamos vendidos, ya no hay nada que hacer, entonces por Barcelona huyen hacia París. Había dos medios. Uno era andando por la nieve y otro era porque nos iban a ayudar, nos mandaron un barco aquí a Valencia, que después lo bombardearon, entonces. Pero aparte aquí no cabía tanta gente, mucha gente se quedó en el puerto, me parece que este era también el puerto. Total, Barcelona la gente huyendo, bombardeo, porque no lo dejaron, se llevaban lo que podían, un colchón, una manta, y aquí la gente esperando el barco, y ahora yo lo que hacía, porque yo no sé dibujar bien, de verdad. No, que no es por modestia, de verdad, yo no tengo ni idea del Photoshop. Entonces yo intenté coger fotos famosas que la gente las conoce, porque son las típicas de la Guerra Civil. Y ahora yo las miraba y estaba aquí hablando alguien famoso y todo el mundo ahí. Y siempre hay alguien en la foto, ustedes cuando veáis una foto, hacen de mucha gente, mira que hay alguno que está mirándote aquí. Entonces yo, mira, pues te voy a ser protagonista aquí. Entonces, esta foto lo mismo, había un montón de gente, pero este hombre me estaba mirando a mí. Y digo, pues el protagonista que va a ser tú. Pero que también esta estaba enfadada y también me miraba. Yo es que cuando me meto en los dibujos, yo me dejo llevar por ellos. Y así no, siempre había alguien, no sé qué, que me llamaba la atención. Entonces este también me miraba. Pues
yo lo que intentaba era expresar lo horroroso que tuvo que ser eso, viéndome, me vi, yo qué sé, 20.000 películas, documentales, cuando estaban en una película, no me acuerdo qué era, estaban todos en un vagón, que es de mercancía, que era como lo llevaban a los campos de concentración, iban de pie. Claro, eso no sale en una película, pero imaginaros así, en un vagón, tener que ir durante 5 o 6 días, vamos, para respirar había una rayita entre tabla y tabla. Uno se mea, vomitaban, se morían allí, hay una que se le muere el niño, ese olor, bueno, pues mi mujer se iba y me dice, que me voy a lo de tu madre. Está llorando, digo, déjame coño, que esta es la escena buena, yo tengo que sufrirlo. Pero lo mismo me pasa con Palestina, me pasa con todo, yo tengo que ver el horror ese y sufrirlo. Si yo no lo sufro, yo no puedo hacer, yo te puedo hacer un dibujo bonito, pero si no lo he sufrido, no me salen estos rayones, no me sale algo que te diga algo, que no sea una manzana, aunque bien hecha está, qué bonita, pero una manzana, echarle una foto, yo no voy a estar un mes dibujando una manzana cuando le puedo echar una foto. Yo intentaba sacar ese dolor, ¿eh? Mira, no sé, este estaría ahí al fondo, pero no le pongo ni cara ni nada, ese es como alguien que seguro que al final murió y no fue nadie, ese no tiene nada que ver ni la foto. Esto era una idea, como siempre, a mí yo puedo contar más de mis fracasos que de mis cosas que he hecho bien, ¿no? Porque yo no me dedico a esto, ni nunca he vivido de dibujar, pero siempre he dibujado toda mi vida. La idea era hacer 3 tomos para la Generalitat. Uno era la Guerra Civil, el otro era la República, no mentira, la República, la Guerra Civil y el exilio. Como querían que lo sacara rápido y comerle el coco a los otros para que con las subvenciones, cosas de esas, me hicieron dibujar el último capítulo, que era el exilio. Luego yo tuve que inventarme a los personajes, que se supone que iban a salir en la primera, que no era un niño, en el último era ya uno joven o se casaba o lo que fuera. Pero claro, hacer el último capítulo de algo que no existe, pues tú coges el cómic y te quedas y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Este quién es? ¿Y este de dónde viene? Porque al final, como siempre, pues no hubo subvención y no salió. Pero el cómic lo saqué yo. Y así, esa es mi historia, mi vida es esa. Yo siempre tengo una idea, la vamos a sacar, o me proponen una idea, me lo proponen a lo grande. Siempre me van a quitar de trabajar, siempre, que eso más de uno habrán dicho, esta vez no, esta vez, oh. Pero no, al final siempre pasa algo, siempre. Y bueno, pues eso, yo he dibujado esto, he dibujado Palestina, ahora aquí el Sáhara. Con esto me pasó una cosa muy eso, porque yo Guerra Civil había leído muchísimo, películas había visto un montón. Me dice, ¿tú eres capaz de dibujar sobre el exilio? Yo nunca digo que no, yo soy capaz de dibujar todo, y si me meto lo hago todo. Pero no tenía ni idea, me di cuenta que no tenía ni idea de todo lo que se había pasado después de la Guerra Civil. Siempre llegamos hasta Franco, llega Franco, y después ya el rey, ya se acabó todo. De la represión que hubo después, eso también tenía un montón de dibujos, pero de esto no, del exilio no. Y las cosas que aprendo también, es lo que más me gusta, que con mis cosas yo aprendo. A mí se me queda ya este trocito, esto hace ya por lo menos 8 años, por ahí, se me queda ese trocito. Y no sé, me encanta de verdad porque tenemos que pensar que de la gente esta, aparte de que murieran en la guerra, ya por la edad murieron también. Ya lo que ha quedado es lo poquito que le contaron a los hijos, y ya los hijos también tienen su edad. Y ahora nos la quieren quitar, que es la memoria. La típica frase de que quien no sabe su historia está condenado a repetirla, la estamos viviendo ahora. Esto se parece mucho a cuando estaba la República, que los partidos de derecha daban mucha caña, los de izquierda estaban peleándose todo el tiempo. Estamos igual casi. Estamos con una crisis, estamos todos hartos y no sabemos por dónde va a estallar esto. Pues me encanta que hayáis venido y espero que ahora lo que expliquen del Sáhara pues os ayude a algo también para comprender otro tema que también, y es muy importante que el Sáhara era la provincia 53 de España y tenían su DNI español, eran españoles, pero cuando Franco se está muriendo pues hacen una cosa y venga, vamos a dejarlo ahí, ahora venimos y llevan un montonazo de años y ahora ya le han dado la puntilla, han dicho bueno, pues ahí se queda, y están en el desierto, allí viviendo sin nada, se están muriendo, están naciendo niños, se están muriendo los viejos, vamos, llevan ya generaciones allí. Y bueno, sí, me gustaría que me preguntarais algo, ya que estáis tan cerquita, hace poco. Me gustaría que explicaras la parte final, cuando hablas de que se van a los campos de concentración. Bueno, vamos a Francia como que nos van a acoger, ¡oh, qué bien, venga! Y cuando llegamos allí, pues nos encierran allí en la playa, hay una playa, y venga, aquí también siempre es provisional, siempre nosotros siempre hablamos de provisional. Se había quedado aquí una temporada, le pusieron una alambrada, y entonces estuvieron allí mucho tiempo, allí no había ni letrina, ni había para ducharse,
la mitad llevaban tuberculosis, los otros disentería, y le pusieron una alambrada. Y los franceses, los domingos, iban con sus niños a ver a los rojos comunistas, a ver si tenían rabo, porque los rojos siempre han sido demonios y esas cosas, iban y a echarles de comer. Y las mujeres, pues, y les llaman fotos y salían los periódicos como unos bichos raros. Franco decide que esos no son españoles, y algunos volvieron a España, muy pocos, pero otros los montaron en un tren y los mandaron a campos de concentración. A lo del campo de concentración le ponían un triángulo azul con una S, a otros le ponían, bueno, a los judíos le ponían la estrella, a los otros le ponían rosa, a los gays me parece que era rosa, no estoy muy seguro, ¿sí? Y a cada uno le ponía un triángulo para señalarlo, y esto es como el final, así es como acabaron todos. Que si veis lo que es un horno crematorio, con la ceniza que es queriendo al hacer esto, y bueno. Este barco fue el último que salió de Alicante con el último grupo de exiliados. Las fuerzas franquistas habían cercado a varios miles, a quizá 20.000 resistentes en Alicante, y nadie podía salir, iban a caer presos. Y entonces este barco era un barco mercante británico que había venido a apoyar, a sacar gente, se quedó ahí y se llenó con toda la gente que cabía. El barco se iba hundiendo hasta Orán, y llegó a Orán. Y la historia es que el capitán pues ofreció que subiese todo el mundo, y eso ha pasado a la historia. Pero luego se ha investigado, y bueno, el capitán era un buen tipo, sin duda, pero un par de tipos importantes que había allí del ya caído gobierno de la República, se lo cogieron y se lo llevaron hasta no sé qué ciudad, creo que hasta Madrid, donde le emborracharon, y mientras subió todo el mundo al barco, corriendo. Y una vez que había 5.000 tipos en el barco, 5.000, no cabía nadie, volvió el capitán y dijo, sal, arranca. Y tuvo que arrancar. Esa es la verdadera historia del pobre capitán y el Stambrook, el último barco que salió. Esa no es muy conocida, esa parte de la historia. Los maquis son los que se quedaron en el monte y lucharon porque volvieran a salvarnos. Vámonos. Bueno, nos encontramos en el acto organizado por la Plataforma de la República y el Instituto de Busol respecto al exilio o los exilios. En principio, cuando la plataforma nos propone al Instituto el acto, no deja de ser un acto relacionado con algo que vosotros conocéis, pues, la guerra civil, el exilio republicano básicamente, más o menos cosas que os han contado aquí mediante el cómic, ya las conocéis, lleváis muchos años aguantándome a mí y a otros compañeros. Entonces, en principio, pues es una actividad muy interesante sobre un tema muy interesante. Hoy vais a tener la oportunidad de que se os hable de algo que está encima de la mesa y en las televisiones todos los días. Exiliados por una guerra, en este caso la ucraniana, en el nuestro la guerra civil, y por otra parte todo el programa respecto al exilio saharaui y en qué situación quedan después del cambio de objetivos o como queráis llamarlo del gobierno español. Por lo tanto, creo sinceramente que la charla de hoy puede ser muy interesante, y le paso la palabra a José Lucas, el presidente de la plataforma, organizador del acto, para que presente a los distintos colaboradores. Mohamed Amin Mustafa es de origen saharaui, nacido en los campamentos de la población refugiada saharaui, situados en la Hamada, lo que sería el desierto del desierto, para que os hagáis una idea, argelino, cerca de la ciudad de Tinduf. Llegó a nuestro país con 18 años dentro de un programa de evacuación para personas enfermas. Durante un tiempo estuvo viviendo en la Casa de Enfermos de Requena, en la provincia de Valencia. Por su problema médico se le aconsejó que permaneciera en nuestro país, dado que la precaria situación sanitaria, alimentaria y demás en la que se viven los campamentos podría ser perjudicial para el control y la evolución de su patología. Desde su llegada ha sido una persona muy activa en la defensa de la causa de su pueblo en la diáspora. Llamamos así a las personas saharauis que viven en los campamentos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, participando activamente en actividades promovidas anteriormente por la Federación de Asociaciones de Solidaridad amb el Poble Saharaui del País Valencià y tras su disolución por el Movimiento Valencià de Solidaridad amb el Poble Saharaui MOVAPS, siendo un miembro muy activo de la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Valencia, CEMUR, y, como es el caso de ahora, colaborador de ASOM Puzol. Desde hace unos años trabaja en el Servicio Jesuita de Inmigrantes de Valencia,
por lo que además de haber nacido como refugiado y ser también migrante, tiene relación constante con otras personas migrantes o refugiadas que llegan a Valencia. Como asesor, prestándoles apoyo y ayuda, conociendo el problema en primera persona. Mustafa, ¿puedes acompañarnos? Gracias por la invitación. Es un honor compartir también con tanta gente que trabaja por la memoria, tanta gente que no quiere que se pierda o se diluya un pasado que no debemos olvidar, porque si un pueblo olvida su historia, está condenado a repetirla. A mí me hubiera gustado que tuviésemos un poquito más de tiempo para al menos establecer algunos paralelismos entre el exilio español y el exilio saharaui, el exilio republicano, que tuvo lugar en los años 30 del siglo pasado y que duró también 40 años en la mayoría de los casos, y el exilio saharaui, que ya ha superado los 40 años. Es verdad que por localización geográfica, por el mundo en el que estamos, se suele compararnos más con la situación de Palestina. Hay muchas similitudes, evidentemente, porque hay una ocupación extranjera, pero también hay muchas diferencias. Por relación histórica, por proximidad, por cultura, por lazos, incluso familiares, yo creo que es más pertinente compararnos con la historia de España. Se me ocurren 3 momentos clave que podrían compararse ambas situaciones. En primer lugar, en el 36 se produce un golpe de Estado y los sublevados acaban ganando esa guerra que duró 3 años. ¿Por qué la ganan? Porque tuvieron buenos aliados y tuvieron una intervención extranjera que ayudó a que eso fuera posible. En el caso saharaui, en el año 75, tuvimos que enfrentarnos a una doble invasión, una por el sur, como ha dicho Jayetu, y otra por el norte, donde huir al Atlántico imposible, entonces pues, hacia el este, que era la zona que controlaba el Frente Polisario. Pero esos 2 países que invadieron el Sáhara no hubiesen tenido éxito si no fuera por la ayuda de buenos aliados externos, Francia, Estados Unidos y la generosa financiación de los países del Golfo, que fueron quienes financiaron la guerra en el Sáhara Occidental. Otro momento muy parecido, y a nosotros siempre nos han recalcado que es prácticamente idéntico, cuando huían muchas personas de Málaga que fueron bombardeadas por el crucero Baleares. Ocurrió lo mismo con los saharauis. Cuando huían los saharauis, muchos civiles, y había españoles, sobre todo españolas, trabajando en esa zona, en ese campamento, y fueron bombardeados con napalm y fósforo blanco, productos que llevaban sin utilizarse muchos años porque estaban prohibidos. Pero aquello era quemar lo verde y lo secano, y evidentemente quemar a las personas. Y el último que se me ocurre es el exiliarse, el abandonar, ¿no? El abandonar tu tierra, tu gente, tu casa, tus redes familiares. Aparte de ese exilio interior que sufrieron muchos españoles, que fueron desterrados, yo tuve la oportunidad en el año 2014 de conocer a muchos militantes en la clandestinidad del Partido Comunista. Los conocí en el barrio de Orriols, en Valencia, y muchos de ellos venían de Extremadura, fueron desterrados de Cádiz, y algunos de La Mancha, aunque tuvieron más suerte, que fueron desterrados del interior. Ocurrió lo mismo con los saharauis, aparte de lo que tuvieron que salir hacia las zonas vecinas, hacia Europa. También los jóvenes entre 18 y 40 años fueron obligados a abandonar las zonas ocupadas porque eran un peligro para la ocupación, para la administración ocupante. Esos jóvenes fueron llevados a ciudades marroquíes y se les obligó a trabajar y vivir ahí.
Es decir, no tenían la opción, la posibilidad de volver a su tierra. Eso perduró hasta los años 90, hasta el año 95, que es cuando se inició otro proceso. Y en esa época también llegó a afectar a miles de desaparecidos. Un cuarto ejemplo, se me ocurre, fueron las desapariciones forzosas. Es decir, la cantidad de civiles, sobre todo, que fueron secuestrados por no haber hecho nada, simplemente por ser saharauis. Y hechos desaparecidos durante 15 años, 16 años, los que llegaron a sobrevivir. Y los que todavía siguen sin aparecer 45 o 46 años después. Esa es una situación que también ocurre aquí, o ha ocurrido aquí, y hay mucha gente que está reivindicando hallar el cadáver de un ser querido. En el año 2013, una comisión vasca de científicos identificó una fosa común que había sido en algún momento registrada por el Frente Polisario en la localidad de Mejeriz, cerca de Smara, una ciudad ocupada. Esa comisión se trasladó y encontró 8 cadáveres. Uno de ellos de un crío más joven que un escolar de secundaria, es decir, muy pequeño. Todos con herida de bala, todos fusilados y todos enterrados en la misma fosa, y todos con DNI español. Todos los que fueron enterrados. Más proximidad que con España no podemos tener con ninguna otra región. Quienes se afanan, sobre todo desde el gobierno actual, en tratar de convencernos de que debemos claudicar y aceptar la política de los hechos consumados, la de simplemente olvidar que debemos luchar por nuestra identidad, y nos sugieren desde el gobierno de Pedro Sánchez que seamos una autonomía dentro de Marruecos, se olvidan de todo lo que ha pasado. Es decir, se olvidan de esa memoria histórica que reivindican. Y justo un partido como el socialista, que lleva reivindicando la memoria histórica desde la llegada de Zapatero, se convierte en desmemoriado y borra unos que fueron saharauis, los borra del mapa, simplemente por intereses bastante estrechos, bastante cortoplacistas y muy peligrosos también para España y para los españoles. Quizás me esté saltando muchos temas a la vez porque debo concentrarme sobre todo en el exilio, pero es importante también entender lo que ocurre ahí y cómo lo condiciona la posición que se toma desde España. España, lo que era o no, sigue siendo la responsable del territorio saharaui. Desde el gobierno niegan en las respuestas a los parlamentarios que hubiera ninguna sola responsabilidad sobre el Sáhara Occidental. A la vez que reconocen que el control del espacio aéreo, de todo el Sáhara Occidental, corresponde a una torre de control en Canarias, en Las Palmas. Si un inmigrante se ahoga en las playas de La Unión, o en las playas de Daja, o en las playas de Bojador, la responsabilidad de rescate marítimo es de Canarias. Más responsabilidad que eso no hay. La realidad del exilio, quienes tuvimos la desgracia de haber nacido ahí, o la suerte, porque bueno, pues hemos vivido la época más difícil, la de los años 80, la de los años 90 y al principio del 2000, que yo ya me vine para acá. Los campamentos al principio nos contaban los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos. Mi abuela sigue viva y cuando ella llegaba con la llave de su casa,
todavía la conserva, pensando que serían 6 meses. Mi abuelo también llegó pues 50 y pico años, se murió ya con casi 90. También venía convencido de que iba a ser un tránsito muy corto. En las oraciones habituales de un musulmán, cuando está de tránsito, se reducen. Mi abuelo mantuvo reducidas las oraciones durante los 40 años que vivió en el exilio, porque para él era un viaje. Y durante esos 40 años que llegó a vivir en el exilio, no hizo el ayuno de Ramadán ni una sola vez, porque se consideraba viajero todavía. Cuando ya la situación se estaba alargando, él se consideraba viajero. Ahora estamos en una tercera o cuarta generación que ha nacido en los campamentos. Es una generación que no olvida que, a pesar de la dureza del exilio, imaginad que ahí no hay oportunidades más allá de lo que uno puede hacer trabajando dentro de la estructura del Estado, y el Estado no tiene suficientes puestos para ofrecérselo a todo el mundo. Más allá del pequeño comercio que mantenemos sobre todo con Mauritania y con Argelia, hay mucha juventud prepagada que estudió en Argelia, estudió en Libia, como mi caso, estudió en Cuba, y luego vuelve a los campamentos y no tiene otra opción, o emigrar, o intentar encajar en algún perfil de difícil cobertura para poder trabajar. Vivir los primeros 18 años ahí a mí me mantiene todavía muy conectado. Ha habido muchos cambios. En los campamentos se calcula una población entre 170.000 y 200.000 refugiados. Va variando también porque hay mucha gente que pues, ha reinmigrado, está fuera de los campamentos, en Europa, en Mauritania, en Argelia, principalmente Europa. Hablamos de España, que es el primer destino de cada saharaui que se plantea salir de los campamentos, pues es el primer destino venir aquí. En los campamentos, si alguien viene por primera vez, yo invito al profesor que en alguna ocasión organice un viaje para los siguientes alumnos para que conozcan los campamentos. La primera impresión suele ser muy fuerte. Las emociones se suelen intensificar más, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar con un grupo de estudiantes de bachillerato hace ya muchos años, y la responsable era la profesora de filosofía. Y la profesora, cuando les hicimos una excursión fuera de los campamentos, les dijo, vale, pues dispersaos por ahí y reflexionad sobre el concepto de la nada que hemos trabajado en clase. ¿Qué es la nada? Una vez que estés en el desierto, ves esa inmensidad. Y como ha dicho el compañero, el desierto en el que están los campamentos se considera el desierto de los desiertos. Es decir, cuando se maldecía a alguien por abusar del agua, se le deseaba la sed de la jamada. La sed de la jamada es la muerte. Porque alguien tiene sed en la jamada, se pierde por ahí, pues se muere. Imaginad que estáis viviendo en una situación así, inviernos muy gélidos, veranos muy calurosos, infernales de unos 45, 48, 50 grados a la sombra. No hablamos ya del sol. Muchos niños nacidos ahí, crecidos ahí. No es una situación que un pueblo entero acepte como eterno, que es lo que nos quieren hacer ver. La situación actual también nos permite a vosotros evaluar qué es lo que está sucediendo ahora en Europa, que era inimaginable que hubiera una guerra, y está habiendo una guerra. Y lo que ha ocurrido hasta hace 31 años, y a partir del 2020 otra vez,
la guerra que ocurre actualmente en el Sáhara Occidental y que ninguno de vosotros, ni ninguna de vosotras, conoce. Porque hay una sobreexposición de unos conflictos y una sobreocultación de otros conflictos. Esas son preguntas pertinentes que, como saharaui, tengo derecho a formular. Y más todavía que en España. Hay una relación histórica entre saharauis y españoles. Porque el Sáhara Occidental, que hasta el año 75 era provincia española, la provincia 53, y hoy en día está siendo totalmente ignorada, menospreciada y encima liquidada por un partido que la estuvo defendiendo como su causa principal hasta casi el año 83-84. Esas son preguntas que uno se hace y debe compartir. Es decir, como saharaui, no digo que me moleste la atención que se merecen todos los refugiados ucranianos que están saliendo. Yo soy uno de los que reciben diariamente la población ucraniana en mi oficina y los atiendo y me implico y los acompaño con mucho gusto. ¿Por qué no se hace lo mismo con el pueblo saharaui? Porque alguien como yo, al llegar aquí, venía con una fotocopia del pasaporte de mi bisabuelo, expedido en el año 37 por la República Española. Se lo expidieron para viajar a la Meca. Y me decían, no, esto no sirve de nada. Y tuve que esperar 4 años para poder tener la documentación. Sin embargo, alguien que viene de Ucrania, o que sea ucraniano y esté viviendo aquí, prácticamente en 24 horas se resuelve su situación, que me alegro profundamente por ellos. Y me alegro de que sea así. Y lucho para que les agilicen esa documentación desde la parte profesional que estoy haciendo. Pero eso construye 2 velocidades, es decir, 2 varas de medir una misma realidad o una realidad parecida. Eso es lo más doloroso. Respecto al cambio de postura del gobierno que ha indicado el compañero, es verdad que una carta no constituye nada. El problema fue el pretexto para decir, sí, cambiamos de posición para salir del inmovilismo. El movilismo que lo ha impuesto ha sido Francia. Y como decía uno de los intervinientes en el vídeo, uno de los entrevistados, si Francia o Estados Unidos no quieren que se solucione una situación, no se va a solucionar nunca. Pero tampoco pueden obligarnos a aceptar una solución que no podamos votar, que eso es lo que quiere el actual gobierno de España. Una de las primeras excusas que puso el ministro Álvarez fue, como hay guerra en Ucrania, necesitamos quitarnos de encima este muerto, el muerto saharaui. Esa putrefacción que tenemos aquí a media hora de Canarias la tenemos que quitar de encima. Luego cambió, el argumentario cambió, que distribuyeron entre sus militantes, que era no, este acuerdo nos garantiza, ya hablaban de acuerdo, pero no hay nada publicado, este acuerdo garantiza la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, sobre Canarias, incluso sobre Andalucía. ¿Alguna vez ha estado en entredicho? Ceuta y Melilla podría entenderlo, pero Canarias, Andalucía, ¿hay alguna amenaza que no sepamos? Eso es como aquel loco que encuentran por el desierto, cojeando, le preguntan ¿qué te pasa? Y dice, tengo un herpes. Es exactamente, es algo tan absurdo, un pretexto tan absurdo, que este gobierno intenta imponer. Y lo último es que iniciativas simbólicas de muchas regiones, de muchos parlamentos, de muchos pequeños ayuntamientos, están siendo boicoteadas por el partido que está actualmente en el gobierno. Francamente, nuestra indignación
que nadie se equivoque, no es con los españoles, no es con los valencianos, los catalanes, los andaluces, los manchegos, los castellanos leoneses, los vascos, los gallegos, no. Es con un grupo que se ha instalado en la Moncloa y quiere, desde la desmemoria, hacernos claudicar y renunciar a nuestro derecho a existir. El pueblo saharaui no pide grandes privilegios, no pide muchas ayudas. El principal argumento del Partido Socialista es que os estamos dando muchas lentejas, mucho arroz, mucho aceite, y por tanto tenéis que estar callados. Ese es el argumento, ese es lo que distribuye. Eso es lo que suelen defender los portavoces del Partido Socialista. El pueblo saharaui no necesita eso. El pueblo saharaui necesita una posición política para resolver este conflicto, para poder votar y para poder existir. Del otro ya lo trabajaremos nosotros. No hace falta. No hace falta que me den lentejas, un saco de harina o 14 litros de aceite. Lo que necesito es que me permitas solucionar el conflicto, que tengas la suficiente audacia para ver en mí tu aliado natural en la región. Porque un aliado natural de España y en África no puede ser otro que el pueblo saharaui. Quien más lazos afectivos, políticos, culturales tiene con algún país europeo son los saharauis, con España y con los españoles. Marruecos nunca será un aliado fiel, ni un socio fiable, ni un aliado natural de España. Desprecia a España y desprecia a los españoles. Lo que hoy se ha vendido o se vende como un gran acuerdo ventajoso para España, en realidad es dar por buena la política del chantaje como una forma, como un mecanismo de relación entre dos vecinos. España debería apoyarse en 3 países en la región: la República Saharaui, Argelia y Mauritania, y aislar a Marruecos. ¿Por qué? Argelia comparte frontera con 7 países africanos. ¿Cuántos inmigrantes africanos vienen de Argelia aquí? Aquí vienen en patera inmigrantes, en todo caso argelinos. ¿Qué utiliza Marruecos para mantener a España en alerta? La inmigración. Llegan muchos inmigrantes africanos. ¿Cómo entran en Marruecos? Te dicen, no, atraviesan varios países, pero las fronteras están cerradas. Vienen vuelos directos y llegan a Marruecos. Marruecos no controla la inmigración, la utiliza. No controla la droga, la utiliza. Y tiene asentado el principio de geometría variable para las fronteras. Sus fronteras todavía no están acabadas. En su constitución está consagrado ese derecho a las fronteras que él quiere establecer. En un artículo dice, en un artículo de la Constitución, es que el rey es garante de la integridad territorial y a las fronteras a las que tiene derecho, donde acaba. Es lógico que España teme. Si temes a alguien, un vecino tan incómodo que tienes al lado, ten la audacia de aliarte con otros vecinos que están al lado. Si alguien incomoda a toda la comunidad de vecinos, ¿qué hacemos? Pues nos unimos todos los vecinos para aislarlo y para que empiece a comportarse cívicamente. Lo mismo debería hacer España. Lamento haberme extendido demasiado. Muchas gracias por vuestra atención. Parece ser que la opción que ha optado el Frente Polisario ahora mismo es volver a, por lo que me digo, a la guerra de liberación. Imagino que el deseo íntimo sería ese supuesto referéndum, pero no sé si en la realidad lo veis posible o ya desesperáis de esa solución que en principio se suponía que iba a permitir esa existencia de un Estado. Es que me ha parecido ya que un poco habéis dado por perdida esa opción. Lo que ha empujado al Frente Polisario a retomar la lucha armada ha sido la pasividad primero de la comunidad internacional y luego fue una respuesta a una violación del alto el fuego de Marruecos. Marruecos viola el alto el fuego, acto seguido
el Frente Polisario dio por roto el acuerdo del alto el fuego. Y esa es la situación. Que nos obliguen a una solución no es viable. La guerra lo va a solucionar todo, tampoco lo va a solucionar. Pero obligará a repensar. Muchos síntomas parecen indicar que Estados Unidos está empujando a Marruecos, con el apoyo de Francia, hacia una posible guerra con Argelia. ¿Qué piensas del tema? ¿Tiene sentido? Sí. Tiene sentido si alguien analiza cómo han ido cayendo algunos regímenes. Extrañamente suelen ser regímenes bastante, dentro de lo que es el mundo árabe, bastante progresistas. Primero cayó Irak, después cayó Libia, cayó Yemen, posteriormente Libia, o Libia lo mencionó, y Siria estuvo a punto. Y justo se trata de regímenes republicanos y todos ellos formaban parte del movimiento de no alineados. Quedaba solamente Argelia y Túnez. Túnez es un país muy pequeño y prácticamente en manos de Francia. Argelia es un país soberano y bastante díscolo con su antiguo colonizador, que es Francia. Tiene sentido que quieran provocar un cambio dentro de Argelia, pero sería insensato empujar a Marruecos a que le declarara la guerra a Argelia, porque eso amenazaría a toda la región. Y Argelia tiene un ejército bastante potente, bastante sofisticado, y no creo que se limitara solamente a la región, podría extenderse más. ¿Cuál sería la actitud que tienen en los campamentos de Hamada los saharauis con respecto al pueblo español, emocionalmente? De reprobación, de resentimiento, eso por un lado. Y luego, ¿de dónde crees que va a venir o que puede venir la solución al conflicto? Gracias. Hay un sentimiento de gratitud hacia los españoles profundo. Es decir, no hay ningún resentimiento, no hay ningún rencor. Hay como un amor incondicional, prácticamente, hacia los españoles. Eso está fuera de cualquier debate. Es decir, eso no se puede ni poner sobre la mesa. Es decir, ofende incluso que alguien te pregunte si tienes algún resentimiento hacia los españoles. Porque han sido tan leales y han estado en los momentos más difíciles, incluso entregaron su vida por el pueblo saharaui, que es imposible que se les tenga ni rencor, ni odio, ni resentimiento alguno. En cuanto a no solamente en los campamentos, también en las zonas ocupadas. Los saharauis que están en las zonas ocupadas también admiran mucho. Emocionalmente hay mucho cariño hacia el pueblo español. Es editor, escritor, periodista, historiador y como él mismo se define, un perseverante aprendiz. Despertaron su conciencia activista las luchas obreras y estudiantiles contra el terrorismo de la dictadura franquista. Ello le llevó al exilio en Francia para evitar males mayores, cosa que en su retorno a España fue obsequiado con unas vacaciones forzadas por la dictadura en tierras del Sáhara como castigo. Por el contrario, se convirtió en una fuente de aprendizaje para él. En su nuevo retorno a la península comenzó a trabajar en la revista Ínsula, a finales de los 60. Pasó por la entonces llamada Escuela de Periodismo, donde adquirió su número de registro como profesional número 33. Pasó por distintas facultades universitarias, de donde obtuvo un gran provecho personal, no en cambio académico ni profesional. Su aprendizaje y experiencias tienen sus frutos en varios oficios técnicos de las artes gráficas y en el mundo de la edición, entre los cuales trabajó en la revista Viajar del gran profesional y maestro Luis Carandel. Posteriormente montó junto a su compañera Dolores Cabra una editorial, convirtiéndose también a su vez de forma explícita en libreros durante más de 20 años. Tal experiencia como legado, una gran biblioteca con miles de títulos, a destacar principalmente aquellos referentes al tema de España y su lamentable historia. Ha participado en programas de radio y televisión y sobre todo temas de viaje y de la dictadura, en cursos, seminarios, congresos, referentes a los siglos XVIII, XIX y XX. Ha trabajado en la organización de distintas exposiciones sobre nuestro pasado más reciente. Actualmente es comisario de una de ellas. Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan su historia.
en referencia a los niños exiliados en la URSS durante la Guerra Civil en 1938, la cual se exhibe actualmente en los institutos de Andalucía. Es autor, entre otros trabajos, del libro Brunete, El nacimiento del Ejército Popular, y actualmente compagina su jubilación con los estudios e investigación de las actividades de la AGE y en colaboración de los entornos relacionados con la memoria histórica y democrática, en especial con el ámbito educativo y el periodístico. Carmen Negrín Fetter. Carmen nació en Nueva Jersey en 1947 y, siendo la hija menor, fruto de la relación de sus padres Rómulo Negrín y Jean-Francis Fetter. Su padre Rómulo consiguió, no sin dificultad, abandonar Rusia hacia el continente americano, donde se encontraba realizando un curso de pilotos durante los últimos coletazos de la Guerra Civil. Su madre, en cambio, era americana 100%, siendo descendiente de los llamados peregrinos Mayflower, que son los primeros colonos anglosajones que se establecieron en Massachusetts. Carmen pasó la primera parte de su infancia junto a su hermano Juan entre Estados Unidos y México, hasta que la enfermedad de la madre llevó a que su abuelo Juan Negrín, presidente del gobierno de la Segunda República, se hiciera cargo en su residencia del exilio en París. Este fue su hogar hasta que, tras el fallecimiento del mismo, abandonara tierras francesas hacia México. Carmen continuó sus estudios en el Liceo Francés para posteriormente seguir la Universidad de Berkeley en California, donde se graduó en licenciatura de Literatura Comparada, y de ahí a la Sorbonne. Se licenció de Literatura Francesa y en el René Descartes en Ciencias de la Educación, durante el cual daba clases de alfabetización, de idiomas y de historia. Carmen ha trabajado durante 30 años en la UNESCO, en la Dirección General, teniendo entre otros como director general a Federico Mayor Zaragoza. Ha trabajado en diferentes sectores de educación, ciencias sociales y en programas especiales como Territorios Autónomos Palestinos. Ha sido responsable del Patrimonio Mundial de América Latina y Caribe. Una vez jubilada, colaboró con varias ONGs especializadas en cuestiones indígenas. Actualmente es presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, donde ha ido depositando el gran legado documental de su abuelo. Como ella misma define, la tarea de nuestra fundación ha sido emprendida para la memoria de mi abuelo Juan y para la de los cientos de miles de compañeros que compartieron su suerte durante la guerra y el exilio, para todos aquellos que durante 40 años fueron silenciados y, sobre todo, para que las generaciones futuras pudieran conocer y enorgullecerse de un pasado que les quisieron robar. Es autora también del libro Juan Negrín el Estadista y, como ahora mismo demuestra con su participación en esta jornada, una persona cercana, comprometida y quien se niega a creer que la Segunda República fue un sueño y tan solo una breve etapa más en nuestra historia de España. Y gracias por estar aquí. Lo que se me ocurre sobre todo es, o lo que vuelve en mi memoria son los primeros momentos que descubrí lo que era la discriminación o el racismo, para ser más específicos. Efectivamente, cuando yo era niña, bueno, era americana, tenía pasaporte americana, rubia, de ojos azules, nadie me decía nada. Pero un día en la escuela, que era una escuela además muy progresista, donde eran todos... para empezar era mixta, obviamente no era religiosa, y era una escuela un poco especial donde en la tarde la gente se encontraba y trabajábamos juntos, en el día pues era un poco el anfiteatro, pero bueno. Y un día de repente llega una niña que era española, muy típica, morenita, con trenzas, y bueno, y entonces me di cuenta que todo el mundo la miraba como si fuera algo extraño. No era francesa, no era americana, no era suiza, era española. Y yo en realidad nunca había pensado en mí misma como siendo americana u otra cosa, pero de repente tomé conciencia que yo también era española, en cierta forma. Por lo menos yo me consideraba española, aunque los españoles ya decían que no lo éramos, pero bueno, y tomé conciencia de esa diferencia de trato. Y yo creo que eso fue el inicio. Yo, claro, nací después de la guerra, entonces no puedo decir que técnicamente sea
exiliada, pero tomé conciencia de esa diferencia de ser el otro, el que no reciben, el que viene de fuera, que no se puede integrar de la misma manera, por lo menos. Y eso me hace pensar también en la primera película que hemos visto hace un rato, que era sobre los saharauis. Voy bastante a menudo a Canarias, porque en Canarias es donde tenemos la fundación Juan Negrín. Y efectivamente la gente tiene un trato especial hacia los saharauis que están emigrados ahí. Los miran, en la noche salen las mujeres, yo encuentro que vienen con su ropa preciosa de colores, todo eso, y la gente los mira como diciendo, ay. Y no voy a decir los insultos que he oído, porque realmente son tan derogativos que no vale la pena repetirlos. Pero recuerdo también justamente todos los comentarios de estas personas que hemos visto ahora, de cuando los acogieron en Francia, como si no fueran humanos, básicamente, ¿no? Eran gente que sobraban, nadie los quería. La etiqueta roja también, habían algunos que no eran rojos, que eran rosas, había de todo. Yo conocí hasta monárquicos que eran refugiados. Así que realmente era el problema del exilio es muy variado, en todo caso para nosotros españoles. Cada quien lo ha percibido de una forma muy distinta. En mi propia familia lo han vivido en formas muy diferentes. Y el trato, la etiqueta de exiliado viene del otro, no es de uno mismo. Uno mismo se integra, sobre todo siendo niño, se vuelven rusos, se vuelven americanos, mexicanos, lo que quieran, chilenos, pero es el otro que siempre dice, no, tú no eres nuestro. Y esa es un poco la sensación que sale muy bien, que se ve muy bien en la película. Y como le digo, yo lo he vivido. Luego también es la cuestión de la separación, es decir, uno ya no tiene las mismas raíces. Hay algunos, como mi abuelo, que él decía muy sencillamente, yo no soy ni seré nunca exiliado mientras que pelee. Y de hecho peleó hasta que las Naciones Unidas, volvemos a las Naciones Unidas, dejaron de reconocer a la República en el exilio y empezaron a reconocer al gobierno de Franco. Y a los pocos meses murió. Pero nunca habló de él mismo como siendo exiliado. En cambio, su compañera, no mi abuela, porque esa también es exiliada, era rusa, era otra cosa, pero su compañera era española y ella vivió muy mal el exilio. Para ella fue un problema terrible. Para empezar, ella era la responsable justamente de sacar a todos los, en fin, de las residencias, que llamaban las residencias, primero en España y luego de sacar a los niños a los diferentes países. Y su familia era muy modesta y había también ayudado en esas actividades, en ocuparse de los niños, de que encontrarles pan, encontrarles jabón, ropa. A veces había madres que venían con los niños, entonces había que tener cuidado de que las madres no se pelearan entre ellas, porque algunas eran franquistas, otras eran republicanas, entonces podrían venir a esas residencias, pero a condición de que no se hablara de política. En fin, era muy complicado. Y el hecho es que ella solo vivía con la idea de volver, porque había dejado a su familia y quería volver a verla, y tardó pues hasta los finales de los años 60 en poder reunirse con su familia. Y claro, no eran los mismos. Las conversaciones eran bastante surrealistas. Recuerdo, hablaban de ciertos bombardeos en la ciudad de Madrid y
de repente mi abuela decía, no, pero el bombardeo no era un bombardeo republicano, era un bombardeo italiano o alemán, es decir, hechos que ya con la memoria y el tiempo y 40 años de lavado de cerebro de Franco, los hechos se habían transformado. Hasta que después de un rato de conversación decían, ah, sí, pues tenías razón, efectivamente, era así. Es decir, que Franco en 40 años había logrado no solo aislarnos a nosotros los republicanos, sino que también había logrado transformar los del exilio interior. Aparte de, obviamente, hacer que la gente se callara, es decir, impuso un silencio, porque todo el mundo tenía miedo de que si el hijo oía que uno hablaba lo que sea, lo fueran a denunciar por haber tenido una relación X con algún republicano, ¿no? Entonces, el exilio era el interior, yo creo que fue mucho peor que el exterior, porque el exterior, al fin y al cabo, fuimos a otros países donde había libertad, o por lo menos no inmediatamente porque hubo la guerra, pero a los 5 años ya la gente estaba libre, podía pensar, leer lo que querían, hablar de lo que querían. En España no era posible. Y claro, en fin, bueno, no quiero hablar mucho más porque realmente más bien podría hablar mucho tiempo, pero no sé si hay mucho tiempo. Habéis oído a Carmen. Carmen Negrín es la nieta del último presidente del gobierno de la República. La República 1931-1939, 8 años de República, tuvo 5 presidentes de gobierno y 2 presidentes de República. El último, el que defendió la República hasta el final, era su abuelo. Se ha hablado del exilio y habéis visto un documental que se hizo hace unos 20 años con gente que salió de niños de España. Eran niños cuando salieron de aquí porque los bombardeos eran sobre todo en el norte de España, donde el ejército franquista masacró el norte y sacó a los niños, unos 3.000 niños, para que no cayesen bajo las bombas. Fueron a todas partes, a Francia, Dinamarca, Inglaterra, Rusia, a muchos lugares. Y la que cuentan es 60, 70 años después. En el año 2000 cuentan todo eso. Pero el exilio no es simplemente eso. Eso, con ser muy grave, no es todo. El exilio del que hablamos en España es el exilio de mujeres y hombres de 30, 40, 50, 60 años que salieron derrotados de la guerra que hubo al acabar la República. La República se instauró después de 70 años de lucha de miles y miles y miles de ciudadanos que querían salir de la oscuridad, querían salir de un mundo, ese mundo de la monarquía, de los obispos, del ejército, que tenía sumida a España en una oscuridad completa a lo largo de la historia, no recientemente, de la historia, desde Felipe II, desde los Reyes Católicos, desde esa bisutería histórica de la que hablaba Azaña, que era toda esa mitología del Cid Campeador y todo eso, había creado un mundo oscuro. Y en el siglo XX, y al final del siglo XIX, hubo 2 generaciones de gentes que dijeron, se ha acabado, hay que crear un mundo diferente, con cultura, con gente que sepa leer y escribir, con formación, con libertades, con un espíritu en el cual se pueda debatir en la calle, sin que nadie se mate. Debatir, hablar. Queremos libertad. Y eso duró 70 años de lucha de cientos, miles de ciudadanos, sobre todo de los maestros. Los maestros, durante 50, 60 años, se dedicaron no a enseñar a leer y escribir, simplemente a crear ciudadanos, a crear gente dispuesta a ser ellos mismos, a aprender, a seguir toda la vida luchando por ser algo, por saber, por conocer el mundo. Esos maestros que durante años y años crearon la escuela son los que dieron forma definitiva a la República. Que la República se instauró el día 14 de abril del 31 simplemente porque todo lo otro había muerto. Porque la monarquía no se tenía en pie, porque era insostenible. Monarquía corrupta, absolutamente corrupta, de déspotas, de gente que no tenía la más mínima sensibilidad con el sufrimiento de la gente. Y eso murió casi por agotamiento. Murió porque había nombrado para defenderse una dictadura de un militar, un tal Primo de Rivera, que era un fracaso absoluto.
no tenía ni idea de lo que quería hacer, solo quería conservar el poder. Murió porque la Iglesia había asfixiado de tal manera a la ciudadanía en España durante siglos, que todo el mundo estaba harto. De tal manera que, aunque se digan, no, se han dicho muchas ideas fantásticas, la Iglesia era, para la gente normal en España, el símbolo de la opresión. La idea de no aprender, no saber leer, no saber escribir, no hablar, no opinar, ir detrás del poder, nada más. Y eso había creado un mundo que no se sostenía. Y no hay que decir lo mismo del ejército. El ejército, cuando se proclamó la República, en su inmensa mayoría se proclamó favorable a la República. Favorable, sobre todo en los altos mandos. Quizá los oficiales de primer nivel, que eran una casta, eran hijos de militares y nietos de militares, no tenían esa visión. Pero el ejército no estuvo en ningún momento en contra de la República. La República no cayó porque el ejército se levantase contra ella. Aunque hayáis oído eso, eso es mentira. No cayó porque el ejército se levantara contra la República. El ejército apoyó la República y cayó la República porque un grupo de gorilas, de golpistas, dieron un golpe de Estado. Como en Chile, como en Argentina. No era el ejército, era un grupo de golpistas. Y después de haber dado ese golpe de Estado, consiguieron dos ayudas muy importantes: tropas y material de Alemania y Italia, países entonces fascistas. Petróleo de Estados Unidos, a cuenta, ya pagarán. Y mirar para otro lado de Inglaterra, que era el país que de verdad mandaba en ese momento en el mundo. Y con eso, ese grupo de golpistas consiguió, tras 3 años de guerra, liquidar la esperanza de todos. ¿Liquidar la esperanza? No. Esos que habían luchado por crear un mundo diferente, un mundo de república donde hubiese libertades verdaderas, esos se vieron vencidos, tuvieron que huir, porque los que no huyeron, pues ya se sabe, fueron fusilados o en las cárceles. Fusilados, hay que decir que España, lo habréis oído ya muchas veces, es el país que tiene más fusilados, más enterrados en fosas comunes del mundo después de Camboya. Por lo menos 300.000. No es una broma. Y en las cárceles fueron las cárceles. Las cárceles significaron, sobre todo, como ha dicho Carmen, el silencio. Ante el terror de la cárcel, el silencio. Pero en el exilio, casi del orden de 500.000 de ciudadanos que habían luchado con ilusión por aquel mundo, se encontraron solos de pronto, fuera, lejos. ¿Y qué era el exilio para ellos? El exilio es el año que viene en España otra vez. Volveremos. Un año. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. 45 años. Sin poder volver. ¿Qué es un exiliado? ¿Por qué sufre un exiliado? Porque al fin y al cabo se puede decir un exiliado es alguien que ha ido a otro país, a lo mejor consigue trabajo, si es otra lengua la domina al final y se integra en ese país. No. Un exiliado, cuando tiene esos sentimientos de haber perdido lo que era aquello por lo que había luchado toda su vida, es alguien que ya no es él, es solo la mitad de él. Un exiliado no es un exiliado español en Francia, pues aunque acabe escribiendo en francés, hay varios novelistas importantes franceses que son españoles y escriben en francés. Hay en Rusia igual, en Estados Unidos ha habido, en Inglaterra. Sin embargo, solo la mitad de él es francés o ruso o norteamericano o cubano, no. La otra mitad sigue siendo español. Y es alguien cortado por la mitad. Un exiliado es alguien que no deja de ser nunca alguien que perdió su ser, lo suyo, y que a cambio ha adquirido solo medio ser de otra cosa, la mitad de otra nacionalidad, la mitad de otro espíritu. Y con eso tiene que vivir toda su vida. Y por eso cuando un exiliado vuelve, se lleva un susto, porque lo que encuentra no es aquel país que había perdido. Lo que encontraba todo el republicano cuando volvía no era la España llena de entusiasmo y de vida que fuera de la República. Se encontraba un mundo oscuro, triste, el mundo que precisamente la República había conseguido liquidar, dejar ya al margen, olvidar, dejar en el pasado. Para toda esa gente que volvía se encontraban la oscuridad de la dictadura. La mayoría, debo decir que eso debéis saberlo, la mayoría de los que volvían se volvían allí. Pocos exiliados se quedaron en España. La mayoría pues tenían que volver al final a Francia, a Rusia, a México, los países de acogida sinceros. Porque
aunque habéis oído lo que habéis oído, Francia trató muy mal a los exiliados españoles, pero los exiliados españoles lucharon con Francia por la libertad. Y los primeros tanques que entraron en París a liberar París eran españoles. Y eso los franceses no lo han olvidado, lo recuerdan bien. Y en Rusia, y en México, y en Cuba, y en Colombia, y en Estados Unidos, y en Inglaterra, en todas partes. Esa memoria que han dejado, la han dejado a costa de perder lo suyo. Esa pérdida de la identidad es la tragedia de un exiliado. Y esa es la que hay que conseguir, que cuando alguien te hable desde el exilio, sepas que te habla alguien partido por la mitad, alguien que ni es él ni deja de serlo. Y eso requiere solidaridad. Y eso es lo que hay que aprender. Y ligándolo ya para acabar con lo que ha dicho el compañero Mustafa, que ha hablado realmente extraordinariamente bien, es algo magnífico escucharle. Yo he hecho esa pregunta porque puede ser que dentro de no mucho tiempo sí que acabe estallando la guerra en el norte de África entre Argelia y Marruecos, porque a Estados Unidos le interesa, como ha dicho Mustafa, le molesta un régimen como el argelino, que es de los pocos que quedan en el mundo con producción de petróleo importante, que no es bisagra de Francia y de Estados Unidos. Y a lo mejor le interesa, pues cuando estalle esa guerra, que creo que no se podrá evitar, sacará del estrecho 3, 4, 5 millones de refugiados de Argelia y de Marruecos, que espero que se les reciba en España como se reciba a los ucranianos.